Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Animales del Inframundo y la Muerte. Agradecemos la presencia de todos y de todas en esta conferencia magistral del doctor Eduardo Matos Moctezuma. La coordinación de este ciclo está a cargo de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, y del doctor Miguel Pastrana Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Adelante. Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto en este ciclo de conferencias sobre los animales de la muerte y el inframundo que la UNAM y el INAH han coordinado para esta sesión. Tenemos un invitado absolutamente de lujo, que es el profesor, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, de cuya larguísimo currículum, pues bueno, podríamos tardarnos muchísimo tiempo mencionando. Lo más importante que tenemos que recordar de su importantísima obra es, por un lado, su labor como investigador, como coordinador de investigaciones, las exploraciones que ha realizado él personalmente en diferentes lugares del centro de México, principalmente como en Tula, Teotihuacán, Templo Mayor, también labores de rescate arqueológico, también coordinando proyectos. Y una cosa muy importante, de todos los proyectos en los que él ha participado, en que él ha colaborado, que ha coordinado, todas han producido una cantidad importante de publicaciones. También como autor se ha destacado en la difusión del conocimiento arqueológico y antropológico, ha dedicado muchísimos trabajos de investigación al tema de la muerte, que es el tema que nos reúne en esta ocasión, y asimismo ha ganado y ha sido distinguido con muchísimos premios, entre ellos el de Princesa de Asturias. Es miembro del Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Historia y otros innombrables reconocimientos que ha recibido y distinciones. Bueno, sin más preámbulos, le cedemos la palabra al doctor Eduardo Matos Moctezuma, que nos va a hablar del perro y la muerte en Mesoamérica. Adelante. Muchas gracias, querido Miguel. Y primero una felicitación a ti, a Patti, al Instituto de Históricas de la UNAM, al Museo del Templo Mayor de Lina, por pues organizar este ciclo, que además es muy variado, la presencia de animales en relación a la muerte en diferentes países, en diferentes sociedades, en fin. Pero hoy, pues, como ya lo anunciaron, voy a platicar acerca del perro y su relación con el inframundo. En este caso, quiero comentarles que algunos autores dicen que desde que el hombre, las sociedades, entonces de cazadores-recolectores, entraron a lo que hoy es el continente americano, ya venían acompañados del perro. Eh, de ser así, pues imagínense, eso remonta a la presencia de este cánido, pues más o menos 20.000 años atrás, si no es que un poco más, ¿no? En fin, el hecho es que eh, eh, se han encontrado arqueológicamente, digamos, restos de este animal, pues en varios contextos. ¿eh? La doctora Linda Manzanillas, de Antropológicas de la UNAM, nos reporta cómo allá en Teotihuacán, dentro de sus proyectos de investigación, encontró restos de algunos de estos especímenes que fueron estudiados por el equipo en investigaciones antropológicas de la UNAM, ¿verdad? Y pues allí ven varias especies de estos animales, de estos cánidos. También, por otra parte, vemos cómo pues se habla principalmente de varias especies aquí ya en lo que es hoy México, digamos, y entre ellas pues tenemos el llamado loberro, ¿no?
el Xoloitzcuintle, que era el muy conocido perro pelón, digamos, el Tlachichi también, eh, que se menciona, y algunos biólogos han planteado pues que eran varias especies, otros que principalmente eran dos o tres nada más, eh, y que pues esto deducido, claro, del análisis de los restos óseos que se encontraron, como dije, en diferentes contextos. En Tula también se señala esa presencia, y obviamente en el Templo Mayor, ¿no? Eh, Allí, en el Templo Mayor, tenemos una referencia arqueológica muy interesante, que es cuando Antonio de León y Gama va a referirse a los trabajos que se hicieron por parte y órdenes del virrey Revillagigedo, el segundo conde de Revillagigedo, y cómo en un momento dado, en lo que una parte de lo que hoy es el Zócalo, se encontró un entierro acompañado de figurillas de barro, etcétera. Esto, imagínense, es finales del siglo XVIII, ¿no? Y se menciona, claro, pues no había así muchos controles en aquella época, pero se menciona que eso pues atrae la atención del mismo León y Gama, y eh, porque allí se ha encontrado restos de un cánido, ¿no? Un canis. Y entonces, pues hay alguna interpretación por ahí de un coronel, ¿no? Que yo no sé qué tanto sabría de esto, pero bueno, el coronel dice que es un lobo que porque los dientes y otras características son parecidas a los lobos, ¿no? Entonces, claro, hay que tomar esto un poco entre comillas, porque a lo mejor era un perro, un coyote, en fin, ¿no? Luego tenemos que ya entrando a Templo Mayor, vemos cómo al momento del hallazgo, 1978, va a aparecer también restos de un animal que, según la bióloga Alicia Blanco Padilla del INA, colaboradora de Ángel García Cook y de Arana, de Raúl Arana, va a interpretar muchos de los hallazgos que se están haciendo allí, de conchas, caracoles y otros, ¿verdad? Y entre ellos también un cánido que ella interpreta como coyote, ¿no? Parece que hay cierta dificultad en poder definir entre lobo, coyote, perro como tal, en fin, pero dejémosle eso, esa tarea, y que lo han hecho, y creo que bien, a los biólogos, ¿no? Eh, pero hay un libro muy importante sobre el tema de los animales, ¿verdad? Es el de los animales del recinto sagrado de Tenochtitlan, que coordinó Leonardo López Luján y me invitó amablemente a que yo también participara. Y allí viene un artículo que yo recomiendo mucho de Nicolás Lazanopoulos, donde habla precisamente del perro de Cholo, analiza la presencia en el centro de México. O sea, es un trabajo amplio y muy importante. Ahora bien, las fuentes históricas obviamente se complementan con el dato arqueológico y nos vienen a dar una luz importantísima acerca de todos estos elementos. Y ya saben, toda la obra de Sagún, la presencia de Durán, Motolinía, en fin, no voy a mencionar a todos porque todos ellos aportaron muchísimo para conocer este mundo prehispánico. Pero aquí entramos pues al perro. Se señala en las fuentes históricas, en fin, que, por ejemplo, vean ustedes la importancia, eh, de los 20 días que se consideraban, acuérdense que eran 18 meses de 20 días, uno de ellos es el perro, ¿no? El iscuincle o el cholo iscuincle, ¿no? Y pues viene, claro, pintado en códices, aparece en el Borbónico y en otros más, ¿verdad?
como un día, y por lo general se le relaciona con Mictlantecutli, ¿verdad? Con el norte, el rumbo de la muerte, el Mictlampa, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque ya vemos allí, pues, esa relación del cánido con el señor del inframundo, ¿no? Ahora bien, eh, aquí entramos a un aspecto importantísimo que también nos brindan las fuentes históricas, y es la famosa leyenda de los soles, ¿no? Ha sido publicada por la UNAM con el título de Códice Chimalpopoca, porque reúne también allí otros escritos de Cuautitlán, en fin, y la traducción de Faustino Galicia Chimalpopoca, ¿no? Pero es interesante porque ahí hay esta leyenda de los soles en la que se nos narra cómo en un momento dado Quetzalcóatl va a bajar al inframundo en busca de los huesos, de los humanos, de los que habían quedado ya depositados ahí, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del viaje de Quetzalcóatl al inframundo? Pues tomar estos huesos, más bien robar estos huesos, se los roba, igual que después en este mismo mito va a robarse los granos de maíz en el Tonacatépetl, ¿no? En el Cerro de los Mantenimientos. O sea, esa faceta de Quetzalcóatl como ladrón, pues es muy interesante. La ha tratado algo Alfredo López Austin, por cierto. Bueno, el hecho es que ese es el motivo principal para poder ir al mundo de los muertos, recoger estos huesos y regresar a la tierra para colocarlos como dice, en el lebrillo de la diosa Quilastli, y con ello y con el sacrificio de su miembro viril, la sangre, la mezcla con los huesos y a partir de ahí van a nacer los masiguales, es decir, los individuos, ¿no? Los hombres, y que nacen, y esto es una observación muy importante, nacen, fíjense, de la penitencia, del sacrificio o el autosacrificio que el Dios está haciendo. Pero aquí viene algo interesante, no viaja solo. Para poder bajar, va acompañado de Xolotl, ¿no? Que pues se ha interpretado, y quizá en esto tendría mucho que decir Miguel Pastrana, pero se ha interpretado como que es el gemelo divino, por ejemplo, que es el acompañante, que es, en fin, que tiene varios atributos, pero el hecho es que va a acompañar al Mictlán, al lugar de los muertos. Pero fíjense una cosa interesante, ¿quiénes pueden o quiénes tienen la potestad de viajar al lugar de los muertos? Para eso también podríamos remontarnos. Vemos que algunos héroes culturales que tienen esa potestad en otras latitudes. Recuerden cómo Ulises o Odiseo va en un momento dado a buscar a su padre y tiene que bajar, ¿verdad?, al Hades para poder encontrarse con él. Después también Eneas, Virgilio en la Eneida, también nos platica de cómo este héroe troyano va a poder bajar, ¿no? Y lo va a ayudar el barquero, en fin, todo esto que luego también vemos en la comedia, en la Divina Comedia, se le llamó Divina después, de Dante Alighieri, ¿no? Y allí también vemos algo también muy interesante, cómo va a ir Dante acompañado de Virgilio. Siempre en estos casos, en los tres que he citado, por ejemplo, siempre va o los acompaña alguien, ¿no? Lo mismo ocurre con Quetzalcóatl, que va a ser acompañado con Xolotl. O sea, esto es interesante porque no sé, pero quizá está implicando esa, pues, en cierta forma, el temor de ir
a esos parajes, ¿verdad?, en los que predomina la muerte, sobre todo. Entonces, pues el hecho es que aparecen así estas presencias, diríamos, duales, en cierta forma, ¿no? Entonces, pues, vemos cómo esta leyenda de los soles es muy, muy importante para entender cómo este Quetzalcóatl va a ir bajando. Se le ha prestado en general poca atención a Xolotl, pero creo que es muy relevante tomar en consideración esa presencia, eh, por lo que significa. Pero, ¿qué nos dice esta leyenda? Pues nos va relatando precisamente cómo Quetzalcóatl pues va bajando hasta encontrarse con Mictlantecutli, el señor del inframundo. Ahí también está su pareja, que es Mictlancíhuatl, ¿no? Eh, y en ese momento le solicita a Mictlantecutli que le permita llevarse los huesos de los antepasados, ¿no? Mictlantecutli, pues en cierta forma accede, pero antes pide que, digamos, que suene el caracol. También aquí viene un pasaje interesante. El caracol es un símbolo de fertilidad, ¿no? Es en cierta forma una matriz, ¿no? Y se relata cómo los abejorros van a horadar el caracol, ¿no? Eh, este pasaje, este momento, pues representa para mí también una relación con el aspecto sexual, la unión sexual, ¿no? Es decir, cómo estos animales van a horadar y a penetrar en en aquel caracol, en aquella matriz, que en cierta forma tiene también esa connotación, ¿no? Entonces, el, el hecho es que finalmente Quetzalcóatl y Xolotl, que lo va acompañando, eh, pues se hace de los huesos, ¿no? Y se echa a correr para llegar a la superficie terrestre, ¿no? Y ahí ocurre algo interesante. Mictlantecutli se arrepiente y no quiere dejar que se los lleve a los huesos. Y entonces acaban un hoyo, Quetzalcóatl se tropieza en aquel hoyo, se cae, según algunas versiones, pues muere ahí, pero resucita y le pregunta a lo que él considera su nahual, ¿no? O sea, a Xolotl, que qué ha ocurrido, que qué pasa. Y Xolotl también le responde, ¿verdad? Haciéndole ver que todo se echó a perder, pero en fin, que se recojan los huesos y que se vayan a, eh, al- a la superficie para llevar estos huesos ante, como ya lo relaté, ante la diosa Quilastli. Por ahí aparece Tamuanchan, en fin, términos muy, muy interesantes que han estudiado pues varios investigadores, ¿no? Eh, claro, el mito continúa ya de cómo se va a crear al género humano, ¿no? Y cómo los dioses, y este es un aspecto muy interesante, los dioses van a eh, hacer varios intentos para crear al hombre, fracasan estos intentos también, que lo vemos en la leyenda de los soles, ¿no? Estos 4 soles que se van dando para finalmente llegar al quinto sol, el sol del hombre náhuatl, ¿verdad? Pero cómo allí, en los intentos de los dioses, eh, se incluye el crear, el hacer al hombre y también el alimento que lo ha de acompañar. Pero, claro, van fracasando hasta que al final, con el quinto sol, ya a través del sacrificio, van a lograr que se cree ese quinto sol, ¿no? ¿En dónde ocurre esto? Lo sabemos, pues en Teotihuacán, según el mito, ¿no? Allí en Teotihuacán se reunieron los dioses, dice el relato, ¿verdad? Se convocaron varios de ellos y quieren crear al quinto sol.
invitan a dos diosesillos, a dos dioses, que son Nanahuatzin, por un lado, pobre, enfermizo, así se le ha descrito, ¿verdad? Y por otro lado, Tecucistecal, que es orgulloso, ¿verdad? En fin, ahora sí que, como dicen, se cree mucho y los dioses los invitan a que se arrojen a una hoguera que han creado allí en Teotihuacán, ¿no? El fuego. Entonces, primero, Tecucistecal quiere hacerlo, ¿verdad? Se acerca, pero duda. Le da temor aquella hoguera allí y se echa para atrás. Entonces los dioses dicen, Nanahuatzin, tú tienes ahora la oportunidad. Nanahuatzin, yo pienso que ha de haber dicho, bueno, no tengo nada que perder, pues estoy todo amolado, enfermo, quién sabe qué, pues yo me arrojo. Y se arroja. Aquello empieza a crepitar y demás, y empieza a surgir el sol, ¿no? El quinto sol. Entonces, otra vez por el sacrificio. Pero el sol no se mueve, se queda detenido. Y entonces tienen que los dioses convocarse nuevamente y decir, bueno, el sol no camina, ¿qué hacemos? Y aquí viene otra vez el sacrificio y la muerte para dar vida, ¿eh? O sea, según el relato, dice que pues estos dioses acordaron morirse, muramos todos, ¿no? O sea, se autosacrifican, mueren y entonces el sol empieza a andar. Por lo tanto, ya va a haber día, noche, va a haber vida, en pocas palabras, ¿no? Entonces, todo esto nos está dando esa presencia, por un lado, de la muerte, ¿verdad? El sacrificio como medio fundamental de lograr determinados intentos, ¿no? Y cómo, pues, va a ser una parte fundamental para, digamos, entender o cómo explican a través del mito el que haya ese nuevo sol, que surja, que venga a dar vida, que haya día y noche, en fin, todas estas dualidades de las cuales hay que destacar la de vida y muerte. Esa dualidad es fundamental en el México prehispánico y quizá también en otras sociedades, pero en el México prehispánico se manifiesta de varias maneras, ¿no? Esa dualidad. Se manifiesta, por ejemplo, en la arquitectura, en el Templo Mayor. Ahí tenemos precisamente, recuerden cómo ese templo principal, templo mexica en Tenochtitlan, está compuesto por dos partes, una dedicada a Tlaloc, la otra a Huitzilopochtli, ¿no? En última instancia, ¿qué es lo que indica esas presencias? Bueno, sabemos cómo, por ejemplo, Alfredo López Austin y Leonardo López Luján publicaron el libro sobre el Templo Mayor, donde abarcan muchos aspectos, yo diría casi todos, ¿verdad? Eh, pero también en sus mismas investigaciones podemos ver cómo dividen el edificio en digamos, una parte solar, la de Huitzilopochtli, asociada al calor, asociada a Paquetzalistli, la fiesta en honor del dios, y otros elementos relacionados, ¿no? El lado de Tlaloc, pues, lo identifica el color azul, y eh, está relacionado, claro, con todo lo que da vida, la lluvia, ¿verdad? La agricultura, el crecimiento de las plantas, en fin, que allí vemos esa dualidad presente, ¿no? Eh, yo creo que son las dos montañas sagradas que están allí y que también habíamos comentado eso hace ya muchos años, por ejemplo, con Johanna Broda y otros investigadores, de cómo posiblemente se trataba del Tonacatépetl del lado de Tlaloc, el lugar de los mantenimientos, y del otro, pues el Coatepec, el lugar donde se va a dar el nacimiento de Quetzalcóatl y la lucha diaria contra, contra la diosa lunar, contra las estrellas, según la versión de Edward Seller, un gran mesoamericanista alemán de, digamos, principios del siglo XX y que aportó también mucha información
acerca de todo esto. Pues bien, aquí también debemos observar algo que a mí pues me ha llamado la atención. Es el sentido vertical del universo. Siempre aparecen en los tres niveles, el nivel celeste, el nivel terrestre, la Tikpak, la Tierra, y el inframundo, parejas, ¿no? Es decir, en el caso de los niveles celestes aparece en el Omeyocan, el más alto nivel, el 13º nivel, aparecen Ometeotl y Omecíhuatl, la pareja primigenia, creadora, etcétera. A nivel terrestre tenemos a Tlaltecutli. Recuerden que la Tierra tiene aquí varias interpretaciones, ¿no? Coatlicue como paridora de los dioses, ¿verdad? La Tierra en sí es una paridora de las plantas, ¿no? Pero Tlaltecutli reviste la dualidad, es masculina y femenina. O sea, hay versiones en esculturas arqueológicas en que se le representa en uno u otro sexo, ¿no? Entonces, ahí vemos esa dualidad presente de esa manera. Y en el inframundo, ya lo mencionamos, pues están Mictlantecutli y Mictlansigua, que es ante quien va a llegar en un momento dado Quetzalcóatl, con lo que ya relatamos, ¿no? Ahora bien, el perro también va a seguir jugando un papel interesante. Voy a leer dos pequeños parrafitos de Fray Bernardino de Sahagún, quien, pues, como sabemos, tuvo informantes indígenas que le iban hablando de todas una serie de cosas, de sus dioses, de sus alimentos, de sus conceptos, en fin, es una obra realmente imprescindible para poder entender el mundo prehispánico. Pero aquí vemos cómo el perrito, Xolotl, va a servir de acompañante. Leo, pero de acompañante tanto para poder bajar al mundo de los muertos como para acompañar después a las esencias, así les llamo yo, esencias, a la teyolía, para que puedan cruzar el río y llegar ante Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. Entonces, dice así Sahagún: hacían al difunto llevar consigo un perrito de pelo bermejo y al pescuezo le ponían hilo flojo de algodón. Decían que los difuntos nadaban encima del perrillo cuando pasaban un río del infierno que se nombra Chiconahuapa. Claro, recuerden ustedes que los frailes entendían el Mictlán como el infierno, ¿no? Pero nada tenía que ver un concepto con el otro, ¿no? En otro pasaje nos dice el mismo franciscano: y más dicen que después de haber amortajado al difunto con los dichos aparejos de papel y otras cosas, luego mataban al perro del difunto y entrambos los llevaban a un lugar donde había de ser quemado con el perro juntamente. Y ya después viene el relato, ¿no? Dos viejos se encargaban de cuando estuvieran quemándose, pues de que aquello tuviera un buen fin. Y claro, ya los huesos, los restos, las cenizas o lo que fuera, pues eran colocadas eh, en una ollita de barro, y pues ahí quedaba. Claro que eso nos lleva también a ver el aspecto de, digamos, de cómo en ese inframundo, en aquel lugar, pues eh, estas presencias, principalmente, por ejemplo, el Tlatoani, que era incinerado, los guerreros, que también lo eran, en fin, pues tenían una relación solar muy importante, el fuego mismo. El fuego, ¿verdad? Que el humo se elevaba hacia el nivel celeste, digamos, y pues el destino de ser quemado, de ser incinerado,
creo que guarda esa relación con Solar, con Huitzilopochtli, como luego vemos que se piensa que los guerreros muertos o sacrificados, capturados en una guerra, acompañaban al sol del orto del oriente hasta el mediodía, ¿no? Lo que López Austin define como el rumbo masculino del universo, ¿no? Y el rumbo femenino, que es hacia el poniente, donde iban las mujeres que morían en su primer parto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se consideraba que el trance de dar a luz era una guerra, y si moría ahí, había muerto en la guerra. Entonces se convertía en una mujer valiente, una mosihuaquetz, que se convertía en una cihuateteo, mujer diosa, en fin. Entonces vemos que es el rumbo femenino del universo, pero también allí está presente obviamente la dualidad, ¿no? Eh, en fin, eh, creo que ya llegué al límite del tiempo que se me asignó, pero podemos también platicar cómo cuando hablé de estas parejas que pueden bajar al inframundo, se me pasó comentar el Popol Vuh. El Popol Vuh nos relata cómo en un momento dado, otra vez los gemelos, ¿no? Unapú e Isbalanque van a ir bajando, ¿verdad?, hacia Chivalbá, el equivalente, digamos, al Mictlán entre los nahuas, ¿no? Y entonces van a ir enfrentando igual una serie de peripecias, llegan finalmente a Chivalbá, hay un juego de pelota allí, en fin, hay toda una serie de aspectos que se relatan. Y se van a convertir finalmente en Sol y Luna, ¿no? Entonces, esto también pues nos refuerza o nos lleva a meditar acerca de por qué viajar al inframundo tiene que ser acompañado, ¿no?, en un momento dado. Entonces, esa facultad de poder bajar, como algo ya les comenté, les está dada a ciertas deidades o a ciertos héroes culturales. Quizá también algunos chamanes, algunos brujos, inclusive actualmente, pudieran, a través de sus ritos, de sus pensamientos, pues llegar al inframundo, ¿verdad? Pero llegar al inframundo y regresar de él, también lo vemos presente en diversos pasajes, en diversos aspectos, tanto en el cristianismo, bueno, recuerden, yo lo digo en mi librito de la muerte entre los mexicas, como, por ejemplo, en el credo, en la versión que a mí me enseñaron cuando niño, decía que Cristo había muerto y bajó a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, ¿no? Ese es un don que algunos dioses tienen, resucitar, o ellos mismos, ¿no? Pero también resucitar a otras personas. Caso de Lázaro, en lo que venimos tratando. Eh, y, eh, y también el don de la inmortalidad. Algunos dioses mueren, pero otros tienen también como atributo la inmortalidad, ¿no? Eso los diferencia totalmente de los individuos, de las personas comunes que no tienen esos atributos, ¿no? Y ya relaté cómo Eneas, como Ulises, como el mismo Quetzalcóatl, como los gemelos en el mundo maya, pueden bajar al inframundo, ¿verdad? Y como Quetzalcóatl, regresar de él. Y entonces estos atributos es muy importante analizarlos porque también nos dan, pues, ideas sobre por qué, cómo se daba esto, ¿no? Un último punto a tratar es por qué se escogió al perro. ¿Por qué es el perro el que va a jugar este papel y no algunos otros animales, las águilas? Claro, porque las águilas están relacionadas más bien con el sol, ¿no? Y otros animales. Tenemos representaciones de Tlaltecutli, por ejemplo, se puede ver en el Museo Nacional de Antropología, en las que
vemos a Tlaltecutli, la señora de la tierra, la devoradora de cadáveres, esa es su función primordial. La vamos a ver cómo tiene el pelo enmarañado y ahí hay una serie de insectos, ¿no? Hay alacrán, araña y ciempiés, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, el perro fue el elegido. Se ha querido interpretar el por qué, ¿no? Porque eso también es interesante, ¿no? Y vemos cómo el, eh, al perro se le atribuyen ciertas características, ¿no? Eh, por ejemplo, Mercedes de la Garza, investigadora de filológicas de la UNAM, también ha tratado el tema, entre otros investigadores, ¿no? Pero ella, por ejemplo, nos comenta cómo parece ser que el perro puede ver en la noche, puede ver, diríamos, las almas de los individuos muertos, etcétera. O sea, tiene estos ciertos atributos, ¿verdad? Que lo hacen, pues, muy propicio a que ayude en aquel lugar oscuro, porque fíjense que el Mictlán se le denomina como un lugar sin ventanas, un lugar oscuro, ¿verdad? En fin, entonces sí se necesita que el animal que acompañe sea alguien que, como el perro, pues tiene, creo, esos atributos. No tuve tiempo de preguntarle a algún veterinario si así era, ¿no? Pero evidentemente que la presencia de este animalito, pues es fundamental, por lo que ya vimos, por lo que ya leímos en las fuentes, por la representación que de él se hace escultóricamente en el mundo mexica, en fin. Eh, También, y ahora sí, ya para terminar, quiero comentar algo que dije, o sea, en relación a la Divina Comedia. Hay algunos paralelismos, ¿no? Entre lo que se señala para los infiernos dantescos y el Mictlán. En primer lugar, son 9 pasajes que hay que atravesar para llegar al Mictlán, como son 9 infiernos según la versión de Dante, ¿no? Nada más que ahí aparecen algunos aspectos que nos recuerdan la creencia náhuatl y la creencia occidental a través de esta poesía del Dante, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, primero, el elemento acuífero. Hay que atravesar un río o una laguna, la laguna Estigia, en el caso de Dante. eh, en el caso náhuatl, pues vemos cómo a veces se representa, por ejemplo, en el Códice Vaticano A, vemos cómo está la tierra, la Tlaticpac arriba, y de inmediato aparece el perro atravesando el río como un segundo elemento. Ya luego vienen otros, las dos montañas que chocan entre sí, en fin, el pasadero, bueno, se le llama también el pasadero del agua, ¿no? Y finalmente el Chiconahuapan, o sea, el lugar, el último eh, peligro, acechanza que se debe atravesar, como ya lo leímos, con el perrito aquel de color bermejo, ¿no? Pero también aparece el perro en el Dante, nada más que allí tiene una labor un poco terrorífica, ¿no? Es decir, este animal, ¿no? El cancerbero está allí y, pues, digamos que no es nada benéfico para las almas que andan pululando, sobre todo en ese tercer círculo dantiano, ¿no? En cambio, acá, como hemos visto, juega un papel benéfico. El perrito es el que va a ayudar en el último trance del Chiconahuapan para que llegue ante la presencia de los dioses del inframundo, los señores y señora del inframundo. Entonces, pues, vemos otra presencia que, por ejemplo, que en el concepto náhuatl hay un viento frío de navajas que corta, en fin, pero el frío es importante y de igual manera aparece en el Dante este aspecto frío. Inclusive el último infierno es frío y es donde está Lucifer, ¿no? Eh, pero, en fin, hay algunos aspectos, como digo, que nos llevan a pensar, pues, qué relación puede haber en esto, no estando tan distantes
no habiendo tenido comunicación, evidentemente, y pues yo lo respondo a partir de lo que se pregunta Levi Strauss, ¿no? Levi Strauss en un momento dado se pregunta por qué en algunas regiones de la Tierra, muy alejadas, digamos, una de otra, los mitos se parecen tanto. Pues yo creo que es por la esencia misma del hombre, de los individuos, que tratan de encontrar el origen tanto del universo como del hombre mismo, ¿no? Y esto pues los lleva a situarse también por la observación natural en el centro, en un centro, en el cual pues pueden observar por el movimiento solar de oriente a poniente, por otras presencias, en fin, que el hombre se ubica en ese centro, ¿no? En fin, habría que platicar mucho más de eso, pero eh, pues con esto, pues ya eh, creo que debemos dar paso a las preguntas y eh, pues pregunten lo que quieran y a ver si puedo responder. Muchas Gracias. gracias, profesor. Pues qué interesante reflexión esta última que nos hace, y este es precisamente el espíritu de este seminario, que ya es su segundo año, donde hablamos de estos simbolismos o paralelismos que hay entre distintas culturas tan alejadas como puede ser la egipcia con la maya, con la hindú, con la griega, la romana, y que siempre hay ciertos elementos que marcan una unión. No sé, Miguel, si quieras comentar algo. No, nada más que es una, o sea, para empezar, que es una muy buena síntesis de una serie de cuestiones importantes que tenemos en torno al mundo náhuatl y la presencia de los perros. Y bueno, queda por supuesto en la duda del lugar importante que tiene en el tránsito de los seres humanos hacia este mundo indiferenciado que está en el fondo. Sí podría, que en varias culturas se menciona, ¿verdad?, que los animales, particularmente los cánidos y los félidos, tienen esta como capacidad de atisbar otras dimensiones o la presencia de otras criaturas. No sé si en el caso del perro sea más ligado al olfato y al oído, porque en los gatos sí tenemos que tienen este espejo dentro del ojo que tienen una capacidad de percepción de luz muy superior a los animales, solamente superadas justamente por los búhos. Los búhos y las lechuzas, que sí tienen una visión nocturna incluso superior a lo de los gatos. Una, una consideración sobre lo que ha dicho el doctor Pastrana. En efecto, aquí es muy interesante ver cómo además hay otros animales, y creo que va a haber conferencias sobre ellos en este ciclo, como son, por ejemplo, los murciélagos. El murciélago que aparece, por ejemplo, en el Popol Vuh, ¿no? Cuando hay una casa donde están los murciélagos y chillan, en fin, y aparece este elemento allí. Y otras presencias, la lagartija verde que se relata, creo que Sagún, cuando se va a bajar al Mictlán, ¿no? Eh, y creo que de los murciélagos también va a hablar Germán Lejarazu, lo Ujú, cual va a ser interesantísimo porque nos da también estas presencias. El búho, por ejemplo, aparece en Sachila, en una de las dos tumbas de Sachila que se han excavado en Oaxaca. Lo vemos en la pared, está el búho, un ser descarnado, pero está un búho además precioso, ¿no? Con sus ojos muy redondos, en fin, y como se mencionaba en algunos de los augurios, ¿verdad? De los mexicas, según señala Sagún, pues también aparece el tecolote, digamos el búho, y como era un presagio de que había una relación con la muerte, inclusive la famosa frase, ¿no? De cuando el búho canta, el indio muere. O sea, todos estos animalitos que pues tienen ahí presencia y como bien decía el doctor, pues quizá el haber escogido al perro señala que esa capacidad de este cánido de poder quizá también olfatear,
no solo observar y ver, ¿no? En fin, pues se presta para que comentemos muchísimo rato. Así es, profesor. Uno de los estudios, ya lo mencionaba usted, sabemos que el perro fue de los primeros animales domesticados que acompañan al ser humano y fue una especie que viajó a través del estrecho de Bering junto con la migración humana. O sea, no fue una migración de grupo de perros solitos, sino que iba acompañando al ser humano. ¿Qué tiene que ver con la pregunta que nos hace Alejandro Avendaño? ¿Por qué no figura en la cultura de la muerte o en la vida cotidiana prehispánica el gato? Y bueno, ahí le tengo que contestar que no había gatos domésticos en Mesoamérica. Acá no llegaron, esa especie se quedó en Europa y en Asia, y en realidad llegan acá hasta la conquista. Y además el gato sabemos que es un animal que se domesticó muchos años después y que tenía que ver con la utilidad de los agricultores, más que el perro, que es un animal que acompaña en la casa. Ustedes Sí, saben que los cazadores recolectores son cazadores, entonces el perro es un compañero útil, por así decirlo. sí. Y también, por ejemplo, en la cultura egipcia, ¿te acuerdas, Patti, que allí, por ejemplo, el chacal y el mismo gato, pues los han momificado, por ejemplo, y se encuentran en tumbas, ¿no? Gatos que están presentes ahí tienen una importancia muy grande, ¿no? Así es, y también que es interesante, por ejemplo, el guajolote ahora ya no forma parte de nuestro cotidiano, pero los guajolotes es un animal muy interesante que ha acompañado la vida doméstica de los seres humanos. Ustedes en nuestras clases de antropología siempre nos han señalado que hay ciertos animales que pueden convivir en el mundo humano y ciertos animales que no. Por ejemplo, no puedes domesticar un venado, pero un guajolote sí. Y el guajolote ahora pues ya no tenemos ese contacto con ellos, pero es un ser sumamente complejo que de alguna manera sirve de compañía. Ujú. Ya lo trabajaremos en un futuro. Tenemos muchos saludos. Armando Becerril, Claudia Marín, que nos ve desde Guatemala, Guillermo Valderas desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Muchos saludos, gracias. Em, bueno, Armando Becerril pregunta que si era sacrificado el perro cuando se moría su dueño, pero ya lo mencionó el profesor, efectivamente pues como en este papel de acompañante del ser humano lo sacrificaban. Algo que me gustaría que agregara el profesor es el tema de si tratábamos bien al perro que pasaba y si tratábamos mal al perro que pasaba. Bueno, fíjate que en ese aspecto hay una muy interesante tesis que se hizo en la Escuela de Antropología por un etnólogo, Ochoa Zazueta. Aquí él fue a hacer un estudio en Mixquic, este pueblo que al mismo nombre ya nos está relacionando con la muerte, y es donde se ha guardado toda una tradición, en fin, eh, sobre el lugar y las tumbas, y sobre todo hoy y mañana va a ser, digamos, el Día de Todos los Santos y los fieles difuntos, pues allí están con sus tumbas, hacen reuniones, en fin. Bueno, él hizo un estudio entrevistando obviamente a los lugareños y encontró que algunas ancianas se referían del respeto que había que tenerle al perro, digamos, de no tratarlo mal y demás, porque los iban a ayudar a pasar el mundo. O sea, son de estas reminiscencias que han quedado de aquella, unión de dos formas de pensamiento muy diferentes, ¿verdad? Pero que entonces, pues quedan ahí reunidas y también recuerdo la tesis igual de Jesús Montoya Briones en un pueblo náhuatl, en Atla, en Puebla, en donde también refiere y encontró que todavía permanecía en los lugareños el asunto de los pasos al Mictlán, ¿no? Claro que ya con presencias católicas, ¿no? Y al final, en vez de encontrarse a Mictlantecutli y Mictlanciguan, se encontraban a la Virgen María, por ejemplo, ¿no? Entonces son estudios antropológicos que nos hacen ver, y hay otros, que nos hacen ver, pues, estas reminiscencias que quedan y que están, pues, allí presentes, ¿verdad? Aunque ya, pues, muy mezcladas, sincretizadas
con el cristianismo. Tenemos otros comentarios. Patricia Zamora, buenos días, gracias por esta conferencia. Muchas felicidades por las conferencias, siempre tan interesantes. Saludos al doctor Matos desde Acolman. Constanza Guerrero, qué maravillosa memoria, qué maravillosa narración. Alejandro Avendaño, gran conferencia. ¿Por qué no figura? Bueno, esta ya la leí. Marco Antonio Cervera Obregón, un saludo, querido colega. Saludos, Eduardo. Bertrand Ulloa, también un saludo hasta Monterrey. Saludo cordial a muy preciado profesor Matos. Gracias por seguir compartiendo sus conocimientos e ideas con tanta energía y entusiasmo. Miguel León de Oriente, una conferencia muy pertinente para estos días de dualidad del destino y origen del pueblo mexica, atizado por el sentido de la muerte. Felicidades al doctor Eduardo Yalina. Bueno, Ángel nos dice que esta no es una conferencia, es una masterclass. Gracias por compartir su conocimiento, maestro Eduardo. Pues sí, yo creo que este tema es muy interesante y más desde la visión del profesor Matos. Yo por ahí quería pedirle al profesor que nos platicara un poco más de las ofrendas que se encontraron en etapa 2, que tienen que ver con los entierros, porque eso es muy interesante. Lo que dicen las fuentes, de alguna forma se estaba encontrando en las primeras excavaciones, que después va a trabajar una de nuestras colegas. Le he mandado muchos saludos a Jimena Chávez Valderas, pues su tesis de licenciatura. No sé si nos quiera platicar un poquito de esos descubrimientos, profesor. Bueno, sí, fíjate que cuando estábamos excavando esa etapa 2, eso ocurrió allá bueno, en 1978 empieza el proyecto y más o menos a finales o a principios de 79 ya habíamos localizado esa parte superior con los dos adoratorios que nos relatan las fuentes, ¿no? Y como uno tenía atributos de Tlaloc, ¿verdad? De fertilidad. Es más, en la pintura que está ya en el aposento, por en la parte interior, ahí está el dios del maíz, Sinteot, ¿verdad? Pintado con el cuerpo de amarillo, etcétera, sobre una como corriente de agua, azul, pintada de azul, todavía se conservaron los colores. Y del lado de Huitzilopochtli, claro, estaba la piedra de sacrificios allí, pero se excavó digamos, en la parte central junto a la banqueta, donde iría quizá alguna, bueno, casi obligadamente alguna figura de Huitzilopochtli, aunque sabemos que Huitzilopochtli pocas veces se le representó. Allí quizá hay una razón para ello, pero bueno, esa es otra cosa. Pero el hecho es que ahí se encontraron, al pie de la banqueta donde seguramente estuvo Huitzilopochtli, precisamente varios elementos. Uno de ellos es aquella urna funeraria de travertino con tapa de obsidiana, que es uno de los que estudió Jimena Chávez, ¿no? Pero también por allí se encontró aquel perrito, imagínate, una urna funeraria en forma de perro, ¿no? Y en el interior, pues restos óseos, ¿verdad? Que también fueron estudiadas por ellas, por ella. Entonces, ahí vemos claramente, y una vez más, esta relación del perro con los individuos que tenían que ir al, al Mictlán, ¿no? En fin, de estas ofrendas, pues esta tesis que ella hizo sobre prácticas funerarias en el Templo Mayor de Tenochtitlan, pues que obtuvo un premio, por cierto, si mal no recuerdo. Bueno, pues es fundamental también desde el punto de vista de la arqueología, de la biología, que también colaboraron con ella para toda esta tesis, pues de darnos esa información muy, muy rica. Y como siempre lo he dicho, ¿no? Y lo han dicho muchos, ¿no? Pero lo repito, el complemento entre las fuentes históricas y la arqueología es fundamental para entender muchas cosas en este caso, del mundo náhuatl. Y yo creo que para mí fue uno de los estudios más interesantes porque justo estábamos comprobando lo que se relataba en las fuentes y prácticamente paso a paso. El trabajo de Jimena es fabuloso, lo pueden conseguir. Fue editado creo que por el Fondo de Cultura años después y en colaboración con el INA y efectivamente ganó un premio INA por sus trabajos tan interesantes. Yo les quiero leer un poquito de este pasaje que menciona el profesor donde baja Quetzalcóatl al rumbo de Mictlantecutli y lo acompaña este perrito. Dice,
bueno, ya, Mictlantecutli le deja que se lleve los huesos, pero luego se arrepiente y dice, bueno, le dijo, está bien, tómalos. Pero Mictlantecutli dijo a sus mensajeros mixtecas, dioses, id a decirle que los deje. Respondió Quetzalcóatl, no, me los llevo de una vez. Y le pidió a su nahual, que es Xolotl, el perro, diles que lo voy a dejar. Y Xolotl, muy obediente, gritó, ya los vengo a dejar. Quetzalcóatl subió y tomó los huesos preciosos. De un lado estaban los huesos de varón y del otro los huesos de mujer. Después de tomarlos, Quetzalcóatl los envolvió y ya se los llevaba. Nuevamente dijo Mictlantecutli a sus mensajeros, dioses, ¿de veras se lleva Quetzalcóatl los huesos preciosos? Dioses, id a cavar un hoyo. Enseguida fueron a cavar el hoyo para que allí se tropezara y cayera, y también espantaron a las codornices. Quetzalcóatl cayó muerto y tiró por tierra los huesos preciosos, los cuales fueron picoteados y roídos por las codornices. Cuando Quetzalcóatl se recuperó, se echó a llorar y dijo a su nahual, nahual mío, ¿cómo ha de ser esto? Y el perrito le respondió, ¿qué cómo ha de ser? Pues ya se arruinó, pues ya que así se vaya. Y luego Quetzalcóatl juntó los huesos, los recogió, los envolvió y los llevó a Tamanchan. Cuando llegó allá, los molió Quilastli, que es Iguacóatl, y los puso en un lebrillo de chalchihuite. Fíjense qué interesante cómo además el perro tiene personalidad, no es un ser obediente, sin tomar, no, es un ente que tiene personalidad y hay otros relatos donde también se habla de este personaje de Xolotl con elementos muy interesantes y muy bonitos, ¿no? Muy humanos, por así decirlo. Eh, Bertrand Lovejoy nos recomienda la relación con la mitología comparada, recomiendo los trabajos del joven mitólogo Julien Duy, quien ha desarrollado una metodología innovadora fundamentada en análisis estadísticos. Y eso viene con una duda de Buen Ramírez. Al profesor Matos, ¿usted considera que las similitudes entre el texto de Dante y lo que relatan los códices tiene que ver con los procesos colonizadores? No, no lo creo. Más bien comento, y eso también yo lo digo aquí en La muerte entre los mexicas, haciendo la comparación entre los dos pensamientos, digamos, que está obedeciendo a la esencia misma del individuo donde quiera que se encuentre, ¿no? De cómo el individuo va a tener en momentos muy antiguos ya esa percepción de, en cierta forma, de norte, sur, este, oeste y el centro. Entonces, cada quien ve desde su centro, ¿verdad? Por ejemplo, de Tenochtitlan o de Teotihuacán o del mundo maya, algunos edificios y demás, está viendo el movimiento del universo y en base a él se sitúa y se ubica, ¿no? Aquí yo también relaciono mucho que estos pasajes, tanto en el Dante como en la concepción náhuatl, está presente siempre el elemento vital, el agua, ¿no? El agua como elemento, obviamente, de vida, de fertilidad y demás, ¿no? Y aparece, pues, tanto en uno como en otro. Pero son elementos que son vitales para todas las sociedades del mundo, a eso quiero ir, ¿no? Y no conozco esta metodología de que nos platicaba uno de los Bertrand. participantes, ¿verdad? Pero yo creo que toda investigación que ayude a comprender y entender pensamientos ancestrales, pues es bienvenida, ¿no? A ver, algunas son más atinadas, otras desbarran, otras son, en fin, para pensarse. Pero bueno, el chiste es que podamos avanzar en el pensamiento de estas creencias antiguas. Exacto, profesor, muchas gracias. Miguel. Bien, nada más quería agregar lo que sobre en torno a la pregunta y el profesor Matos nos podrá apuntar algunas ideas más. Es que justamente la arqueología nos brinda una serie de testimonios de que muchas de estas creencias que están reflejadas o expresadas en las fuentes escritas en caracteres latinos del siglo XVI tienen sus antecedentes muy antiguos en Mesoamérica. Yo recuerdo algunas fotos de Tlatilco preclásico, donde hay entierros junto con humanos con perros, y ya eso es antes de Cristo. Entonces, tenemos ahí una enorme cantidad de referencias culturales, también las ofrendas, todo lo que se ha encontrado en casa de las Ajaracas, abajo de Tlaltecutli, pues son estratos
con justamente una serie de pisos que están abajo de Tlaltecutli, que es la entrada al inframundo, que va muy en tono, muy en relación justamente con lo que está expresando el Códice Vaticano A de estos pisos del inframundo o los 13 niveles o los pisos, escalones que hay en el Zapotal, por ejemplo, en centro de Veracruz clásico, que es desde la entrada que se va bajando hasta llegar al nivel justamente de Mictlantecutli y de la Cihuateteo. Entonces, aunque no sean creencias exactas, creencias idénticas en Mesoamérica, sí hay como muchas evidencias, como muchos testimonios, muchos vestigios, no solamente de fuentes del siglo XVI en caracteres latinos, sino textos en náhuatl, en códices, en diferentes culturas, que nos hablan de ciertas ideas básicas que son compartidas en Mesoamérica. Y bueno, además recordamos que finalmente somos humanos y como humanos tenemos ciertas características tanto biológicas como sociales básicas que compartimos, ¿no? Que están expresadas de muy diversa manera. Por ejemplo, las emociones expresadas de manera facial, las expresiones de enojo, de miedo, de tristeza, de furia, se ha demostrado pues, que son universales, que van ligadas con la especie misma. Y eso a veces se nos olvida y pensamos que cualquier paralelismo cultural es debido a una intromisión directa de algún franciscano que no tenía nada que hacer más que falsear las fuentes. Yo creo que hay que tener más cuidado al respecto. No sé qué opine el profe Matos y qué opine Patricia. Sí, bueno, has tocado un punto importantísimo, ¿no? Que son estas concepciones que, por cierto, algunos investigadores nórdicos y también alguna investigadora que estaba en estéticas plantean de que esta concepción vertical de bajar, ¿verdad? Y atravesar estos niveles es occidental, que lo hicieron así, por ejemplo, en el Códice Vaticano, ya mencionado, para que allá en Europa entendieran un poco dentro de la visión cristiana, ¿verdad? De infierno, tierra, cielo y demás, pues que se entendiera un poco más el pensamiento de ellos. Y yo creo que están equivocados, que hay, y tú has citado ahora varios casos, por ejemplo, el del Zapotal, ¿verdad? Lo que encontró Jimena Chávez, precisamente, trabajando ahí con Leonardo López Luján, pues esta ofrenda, precisamente a un lado de Tlaltecutli, de la tierra, ¿no? Devoradora de cadáveres, y de repente va encontrando estos niveles, ¿verdad? Que se van profundizando, van hacia abajo. Aunque siempre me ha perturbado y no sé qué respuesta dar, querido Miguel, es el rumbo del Mictlán al norte, y hay ciertos relatos en que dicen que se iban al norte, al lugar de los muertos, ¿no? Que su símbolo es el Tepat, ¿no? Y el color amarillo o negro, en fin, se identifica ahí con varias cosas, y con el Tezcatlipoca, creo que negro. Bueno, el hecho es que eso a mí siempre me ha dejado un poco pensante, ¿no? Pero en fin. Y quizá también recordar, por ejemplo, estos famosos perritos de Colima, los Sí. contextos donde se encuentran son en las tumbas de Tiro, no más. No hay perritos de Colima de florero en las casas de los gobernantes, ni como parte del ajuar del dormitorio de alguien en una habitación. Son elementos simbólicos que siempre aparecen en los entierros de las tumbas de Tiro. Entonces también esta relación del perro con el inframundo, y de eso quisiera que platicáramos un poquito de las famosas geografías de los inframundos, porque por acá, por ejemplo, Alonso Telle nos pregunta, ¿era el río Chiconahuapan del que estábamos hablando que cruza el perro? ¿Y dónde se ubica físicamente o geográficamente, no? Y acá preguntaban de si había 9 señores en cada nivel del inframundo, o sea, un señor por cada nivel del inframundo, porque son temas muy interesantes, ya lo platicaba yo con Miguel, y no sé si el profesor nos quiera comentar algo, porque son geografías de otra dimensión, por así llamarlo. Sí. Bueno, en efecto, vemos cómo hay en estas geografías, vemos, por ejemplo, cómo hasta abajo el Mictlán hay, digamos, 4 compartimentos
y también hay deidades relacionadas con el inframundo, varias de ellas, ¿verdad? Y que pues aparecen o se mencionan en algunas fuentes históricas, ¿no? O sea que sí hay estos elementos que se presentan y que nos están indicando precisamente cómo ese universo oscuro del inframundo y demás, pues tenía también sus propias características, al igual que las tienen los niveles celestes, ¿no? Donde vamos viendo, también en el Códice Vaticano A aparece los niveles celestes, ¿verdad? En donde se va viendo la presencia de las nubes, del sol, de la luna, etcétera. Luego nada más colores y hasta llegar a la dualidad por excelencia. Entonces, vemos que los dioses siempre van a jugar un papel importante dentro de, digamos, de estos universos. Ahora bien, creo que se preguntaba del lugar físico, que dónde estaba. Pues no, estaba en la mente de los que pensaban esto, ¿no? No exactamente que se haya abierto algo y que miren aquí este es el Mictlán verdadero, pues no, es simbólico, ¿verdad? Igual que, por ejemplo, el infierno, pues, ¿dónde está el infierno? O el purgatorio en el catolicismo, pues quién sabe, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta estos elementos, a qué obedecen y dentro de qué marco conceptual, ¿no? No sé si quieras platicar algo, Miguel, sobre esta idea de que a veces hay lugares que se llaman igual, pero que más bien es una versión mundana de esta geografía mítica, por así decirlo. Bueno, la geografía siempre es un proceso de autoubicación, o sea, te ubicas en un contexto más general. Nosotros vivimos en un mundo donde la georreferenciación es fundamental, un lugar único. Pero en la antigüedad eso no funciona así, sino más bien tiene una connotación de orden simbólico. El centro del cosmos siempre coincide con el centro político cultural de una cultura determinada. Por ejemplo, los mapas de los chinos pues ponen a China en medio, ¿no? Muy diferente de los mapas europeos que ponen Europa en otro lado, los Estados Unidos lo hacen en otro lugar, etcétera, ¿no? Eso tiene que ver con la forma en que nos ubicamos en el lugar. Estos sitios sagrados tienen infinidad de réplicas, de reproducciones en el mundo tangible, en el mundo mundano, por decirlo de alguna manera. No sé cuántos centros de mundo hay en Mesoamérica, pues todas las grandes ciudades aspiran a eso. Todos los grandes pueblos aspiran a ello ser la representación, la encarnación misma del centro. Lo mismo va a pasar con las entradas al inframundo. Hay infinidad hoy en día, por ejemplo, de tradiciones de la Cueva del Diablo, que justamente la Cueva del Diablo es la entrada al inframundo. Y el diablo se aparece pues como un Catrín o como un hombre rico, últimamente como un narcotraficante, con muchísima riqueza, porque es el señor que tiene las riquezas del inframundo, que son los metales sobre todo. Entonces se le presenta como de esa manera. ¿Y cuántas cuevas del diablo hay? Infinidad de lugares en toda la República en los que siempre va a haber una tradición, un referente, alguien que afirma que esa es la entrada. Entonces tenemos que ubicarnos en eso. Entonces, ¿cuántos centros del mundo hay? Hay muchos. ¿Cuántas entradas al inframundo que se van a presentar como las auténticas? Va a haber varias, siempre las grandes cavernas o cuevas importantes junto a santuarios relevantes como Cerro de la Estrella, por ejemplo, que va a tener ahí junto al Monte Calvario, a unos cuantos metros está la entrada del infierno, o la salida más bien, porque más bien parece que la gente entra y sale ahí con particular alegría. Entonces, eso hay que tenerlo como presente. También tiene que ver la complejidad del inframundo con la complejidad del mundo material, del mundo humano, porque es una reproducción especular, es un doble en negativo, por decirlo de alguna manera, o con otras características. Entonces es muy interesante, por ejemplo, que el inframundo de los mayas yucatecos, la geografía del inframundo de los mayas yucatecos es mucho más compleja por la enorme cantidad de cavernas que tienen que lo que es en el Petén guatemalteco en el clásico. Eso es muy interesante, algo de eso nos planteó Marilena Vega en la primera
en la primera sesión de este seminario, de que el inframundo de los quichés, el famoso Xibalbá, no es el inframundo de los, exactamente de los mayas del clásico, ni tampoco el de los yucatecos. Comparten características, pero es diferente, o sea, se tiene importantes diferencias. Lo mismo vamos a encontrar en otros lados. La geografía dependerá de eso, de esas características del mundo. ¿Qué tan complejo es tu mundo? ¿Qué tan complejo te estás refiriendo al otro mundo? ¿Qué tanto conocimiento tienes de la geografía que hay en tu entorno? Eso se ve reflejado en el trasunto, en el reflejo, insisto, especular, que es el inframundo. Puede ser igual de complejo o mucho más complejo, pero más o menos guardan una relación. Cuando tu conocimiento del mundo es muy limitado, tu visión del inframundo es como más pequeña, o sea, no es tan complejo. En el caso de los nahuas, de los mexicas, sí sabemos que los teotihuacanos, sabemos que tienen representaciones complejísimas del inframundo. En el caso de los nahuas, no nada más tiene el Mictlan, que es como el principal, sino hay otros paralelos como el Tlalocan, que también está hacia abajo, el Sincalco, en la casa del grano de maíz, que es a donde quiere ir Motecuzoma cuando los presagios lo asolan, y que ahí está Huema, y que es un lugar de gobernantes que han optado por suicidarse o por evadir responsabilidades. Es como un inframundo muy particular, que se parece mucho al Tlalocan, pero que finalmente es otra cosa. Entonces, eso sería otro de los elementos que vamos a encontrar en muchísimas tradiciones, de donde es el inframundo. Mitla, por ejemplo, que es otro en Oaxaca, que es otra entrada, hasta en el nombre, ¿verdad? Que viene de Mictlan, de ahí viene Mitla, que es una traducción náhuatl de un término anterior local, y que, según tengo entendido, las últimas exploraciones arqueológicas a través de georradar y todas estas cosas han encontrado un sistema complejísimo de cavernas, algunas artificiales o agrandadas artificialmente, justo abajo de la zona arqueológica, y que coincide con la descripción que hizo Fray Francisco de Burgoa, el franciscano, o dominico, no me acuerdo ahorita si es dominico franciscano, pero el fraile hace una descripción de eso y coincide bastante con lo que han encontrado en los arqueólogos a través de estos trabajos tan innovadores. Yo creo que por ahí podemos encontrar algunas de estas coincidencias, semejanzas, y que en la geografía de los pueblos mesoamericanos, recordemos que estamos en el eje volcánico transversal, y que buena parte del relieve ha sido fraguado por actividad volcánica durante milenios. Eso hace que sea una geografía muy abrupta, con una cantidad de recovecos, de cavernas, de materiales distintos, que también ayudan a la riqueza con la que los pueblos simbolizan la otra vida en ese otro mundo, en esa otra geografía. Y a veces los espacios cobran la personalidad de estos mundos mágicos, ¿no? Lo platicábamos, por ejemplo, del Gólgota en el Vía Crucis cuando se hace en Iztapalapa, donde el Cerro de la Estrella se vuelve el Gólgota para los creyentes en esa festividad, y no es que siempre sea el Gólgota, y no es que no existe el Gólgota o que estaba en Asia en realidad, tiene que ver con que los espacios cobran la personalidad momentánea dependiendo del ritual que se ejecute en ese momento. Somos muy complejos los seres humanos. Profesor, le voy a poner a ver si se ve bien, ¿eh? El Códice Vaticano A. Ustedes me dicen si se ve bien. Sí. Para que explique un poco, porque de pronto la gente dice, bueno, ¿y de los arqueólogos de dónde sacamos tantas cosas? Pero sí hay elementos de los que nosotros nos basamos para platicar. Entonces, esta es la primera lámina, ahorita les pongo la segunda. Sí. Bueno, esta primera lámina creo que es la de los cielos, ¿no? Sí. La de los niveles celestes. Sí, y aquí está Xutecutli arriba. Sí, sí, la deidad, ¿no? Ay, espera. Y como bien explicado el profesor, Aquí. se ven los niveles. Ajá. Bueno, aquí estos son, como no se ve bien, estos niveles que vemos aquí, que son precisamente, creo que los celestes, ¿no? Sí. Sí, decíamos, y entonces cómo vamos viendo que hay diferentes elementos, inclusive hay uno en que son dos, en que solamente son colores, ahí los vemos, ¿no?
ese azul y esa especie de ocre, ¿no? Finalmente, acá abajo, ahí están los dos, digamos que a veces se llaman cielos, ¿no? Eh, y arriba, pues ya vemos, a ver si se puede observar acá, en donde ya digamos, es el nivel celeste máximo donde habita la dualidad, ¿no? Este, Ahora, sí me gustaría ver el del inframundo, que es parte de esto, ¿verdad? Es el complemento hacia abajo, vertical. A ver si se pudiera también poner, porque ahí vemos, ahí está. Aquí vemos precisamente el perrito atravesando el agua. Ahí se puede observar, ya no se ve nada. Pero bueno, Ay, qué bueno. arriba, el primer nivel. Ahí está. Bueno, hay otro, a ver si se puede bajar un poquito, hasta donde se pueda. Aquí está. Aquí está la tierra donde crecen las plantas. Inmediatamente viene el río, aquí, con el perrito que va atravesando. Nada más que aquí lo ponen como un primer paso, ¿no? Acuérdense que hay la versión que nos da, por ejemplo, Sagún, ¿no? Y la que nos da el Vaticano. También vemos algo muy importante, que son las dos montañas que chocan entre sí y que pues todos estos son asechanzas, peligros para las esencias que van bajando, ¿no? Eh, entonces vemos igualmente este otro que creo que ese es el que tiene que ver, es que no se ve muy claro, pero bueno, también Sí, allí vemos lo que es el viento frío de Navajas, por ejemplo, ¿verdad? El lugar donde los corazones son devorados, también más abajo, flechado, en fin, ahí está el corazón con este animalito. Y ya finalmente el Mictlán, el noveno lugar, que también, según las versiones, pues hay que atravesar el Chiconahuapan con el perrito bermejo, como ya y lo vimos, para poder llegar ante los señores del inframundo. Pero cada uno de estos pasos, por ejemplo, este es el del Códice Vaticano, pero en la versión de Sagún también aparece, como ya se ha mencionado, por ejemplo, la lagartija verde, ¿no? La serpiente, o sea, todo esto que hay que ir evitando para poder avanzar y demás. Pero todos son acechanzas y peligros. Esto es muy interesante porque llegar al lugar de los muertos, pues presenta estas dificultades, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, Mircea Eliade, gran estudioso de las religiones, habla en términos generales acerca de el concepto este de los inframundos y demás, ¿no? Y también algo que usted ha mencionado, que son 9 porque tiene que ver quizá con los meses de gestación. Bueno, allí yo como tengo la obsesión de la dualidad vida-muerte, entonces, que para mí pues también está presente en el Templo Mayor, ¿no? En en algunos cantos nahuas de la dualidad, en fin, bueno, y en muchas otras cosas. Pero, este, eh, ahí, no, pero ¿cuál era la pregunta en concreto de la observación tuya? De los De 9 los nueve niveles de pasos, sí. inframundo. Bueno, el hecho de que haya 9 pasos o 9 infiernos en la parte dantiana, por ejemplo, a mí lo que me hace reflexionar es algo de lo que decía Miguel, que yo también comento un poco aquí en mi librito en donde el hombre tiene ciertas presencias universales, ¿no? Y entonces algo de lo más importante es el nacimiento y la muerte, esa dualidad, ¿no? Entonces, estos 9 pasos yo pues los equiparo en cierta forma con los no meses sabemos que son 9 meses actualmente, pero como eran allá, eran meses de 18 meses de 20 días, eran más cortos, ¿verdad? Yo prefiero hablar de lunaciones, de cómo y aquí viene un aspecto muy interesante, cómo la luna se relaciona con la mujer y con la menstruación, que es exclusiva de la mujer. Entonces, ¿por qué? Porque el ciclo lunar es igual que el ciclo menstrual, 29 días y pico, ¿no? Entonces, fíjate,
en las representaciones marianas, en el catolicismo, vemos cuando se le pone de cuerpo entero a la Virgen, siempre abajo tiene la luna, ¿no? Y la vemos en la Inmaculada Concepción, en la Guadalupana, en fin, ahí está la luna, pero el manto de la Virgen siempre es un manto en que vienen las estrellas, ¿no? Es un manto con estrellas, etcétera, ¿no? O sea, esta relación que también se da en el mundo náhuatl de este mundo diurno y este mundo nocturno. En el mundo diurno, pues vemos que el que predomina es el elemento solar, es el sol, con su movimiento, cómo se va dando, digamos, a lo largo, desde el orto hasta el poniente, ¿no? Donde va a ser devorado por Tlaltecutli, pero entra al inframundo, entra al mundo de los muertos, ¿no? Y allí entonces ocurren otras cosas. En el Códice Borgia tenemos también representaciones muy interesantes en las que se ve precisamente en el inframundo, ¿verdad? A deidades en lo que yo considero posición de parto, como Tlaltecutli, que está en posición de parto, ¿no? Se ha dicho siempre, bueno, el monstruo de la tierra, ahí está, véanla, con sus piernas abiertas, ¿verdad? Y por un lado es devoradora de los cadáveres, en muchos códices aparece solamente la cabecita que se está comiendo el bulto mortorio y al sol mismo lo va a devorar, ¿verdad? Porque cae por el poniente. Ahora bien, llega a la matriz, llega al inframundo, hasta, digamos, hasta abajo al nivel, al noveno nivel, y ahí, pues, va a haber también, son, digamos, pasajes o, digamos, es una ruta de paso para finalmente ser parido por el oriente, el sol. Y el sol sale, ¿verdad? Después de haber hecho ese transcurso, tanto por el firmamento como por el inframundo. Entonces es un ciclo que se está dando y sale, claro, para combatir a, a los poderes nocturnos y que predomine él saliendo. Fíjate que yo he comentado a veces, no sé si qué tan equivocado puede estar, que la Xiucoat, la serpiente de fuego, que es el arma de Huitzilopochtli, es el rayo solar, es el rayo matutino que empieza a disipar a los poderes de la noche, ¿no? Entonces sale para combatir, acompañado de aquellos guerreros que se nos dice, y sale a combatir él contra esos poderes de la noche, estrellas, luna, conforme a la versión de Seller, ¿no? Este, o sea que, pues creo que ya me perdí, pero el hecho es que estos 9 niveles, efectivamente, yo creo que obedece un poco a una idea que también Eliade, Mircea Eliade, maneja y la plantea, que es el retorno al lugar de origen. O sea, siempre viene el alfa y la omega, es decir, el nacimiento, ¿verdad? Eh, allí el líquido amniótico, que esta es otra cosa. El líquido amniótico que emana de la mujer previo a que ya nazca el niño o niña, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en el Borbónico, en esta diosa que tiene la corriente de agua que sale de ella, ¿no? Y sale con varios elementos ahí, caracoles, un personaje, en fin, ¿verdad? Este líquido amniótico también es el presagio de que va a haber vida. Entonces, hay que tomar muy en consideración eso, que eran observaciones que ellos veían diariamente, cotidianamente, ¿no? Y claro, lo aplicaban también a su pensamiento. Entonces, desde ese momento digamos, en que va a nacer el niño, el individuo crece, se desarrolla y muere, ¿no? La omega es la muerte. Y entonces, según algunos pensamientos, tiene que regresar al lugar de origen, ¿no? Entonces, este regreso hace que vuelva pues a recorrer estos pasajes hasta llegar ahora ya, digamos, al vientre universal, o sea, a la tierra misma, ¿no? Entonces, quizá por eso nosotros los arqueólogos hablamos a veces de que varios entierros están en posición fetal. Y yo creo que es muy atinado el término, porque están efectivamente encogidos, en fin. Acuérdate, por ejemplo, lo que encontramos en Tlatelolco, Salvador Guillem, ¿no? En donde
hay grandes ollas, la olla es una representación de la matriz, ¿no? Igual que el caracol tiene una connotación de fertilidad, y en estas ollas se encontraron a los individuos allí flexionados, pero no solo dentro de ollas, también encontramos, a mí me tocó excavar varios, que en la tierra misma estaban en posición fetal, ¿no? Y con sus, bueno, con sus ajuar mortuorio, en fin, ¿no? Entonces, este concepto tan importante de la vida, de dar vida, ¿verdad? Y llegar a la muerte, que te crea esta dualidad que es tan importante, pues yo creo que en cierta forma estos 9 niveles pues tienen que ver, porque además hay otro elemento, cuando llegan al último, allí están los restos de los antepasados, los huesos, ¿no? Entonces, esto es interesante porque entonces Quetzalcóatl se los roba, como ya dijimos, eh, y ya también comenté que era un ladronzazo de primera, ¿no? En el Tonacatepetl. Bueno, el hecho es que él regresa, ¿verdad? Con Xolotl al nivel terrestre, va a Tamuancha, tú ya leíste el pasaje. Entonces, es muy importante esta relación, estos movimientos que se están dando, pero que yo también los relaciono, pues, en mucho con la vida y obviamente con la muerte, ¿no? Algo importante de mencionar es que cuando muere un ser humano ocurre el rigor mortis. Entonces, este tratamiento que menciona el profesor de que encontremos a los esqueletos en posición fetal requería que se tratara el cuerpo muy rápido por especialistas seguramente y se amarraba para que se mantuviera en esa posición. Si no, pues el cuerpo humano naturalmente se estira. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, nos habla también de un tratamiento cultural muy interesante porque era importante que el cuerpo se mantuviera, como dice el profesor, en una posición fetal, a modo de parto inverso, por ahí lo mencionaba en alguno de Sí. sus textos. Y este tema, profesor, ha causado algunas dudas en nuestros compañeros, que creo que es interesante mencionar. Omniosaus dice, si hay un nivel celeste que hay ahí, o también es como el catolicismo, que si nos portamos mal vamos al infierno y si somos buenos al cielo, o todos íbamos al Mectlán. Carla Velasco tiene una duda similar. ¿El Mictlán entonces es un lugar neutro, se podría decir, ni bueno ni malo, sea ni infierno ni cielo? Bueno, sí, miren, hay que partir de que son dos concepciones muy diferentes, ¿no? El concepto náhuatl, digamos, sobre la muerte y quizá en otros pueblos mesoamericanos, tiene que ver, sobre todo en el mundo náhuatl, con la manera en que se muere. Esto es muy significativo porque además tiene connotación política, tiene connotación de otro tipo. Es decir, a quienes se le disparaba ir a acompañar al sol, a los guerreros muertos en combate o capturados y sacrificados, ¿no? Estos seres van a acompañar al sol, igual como ya lo dijimos, a las mujeres muertas en su primer parto. Bueno, entonces, a partir de ahí, vemos cómo de cierta manera el guerrero tiene además trascendencia, es el único de los 3 niveles o 4 que se nos mencionan a donde podían ir las esencias, es el único en que el guerrero va a trascender, o sea, se va a convertir en ave de bello plumaje, ¿no? Va a ir libando las flores, es al único que se le da una trascendencia, o sea, un trato muy especial. ¿Y qué significaba el guerrero políticamente? Pues la expansión del imperio, ¿no? Inclusive en los mitos, recordemos cómo la guerra, el combate está reflejado, inclusive en la leyenda de los soles, cuando los dioses se alternan y pelean y uno se destruye y el otro, o sea, hay una acción beligerante ahí, ¿no? Bueno, entonces, eh, esto es importante. En cambio, el pensamiento occidental estaba obedeciendo a un concepto moral. Si tú mueres en pecado mortal, etcétera, vas a ir al infierno irremediablemente. Si mueres, pues con algunos pecadillos, te puedes pasar al purgatorio a darte una limpiadita y luego al cielo, ¿no? ¿Qué predomina ahí? Un concepto moral, es decir, pórtate bien y irás a gozar, pórtate mal y te vas a ir a los infiernos, ¿no? El concepto, y que por cierto Octavio Paz lo captó muy bien cuando en el laberinto de la soledad dice, dime cómo mueres y te diré quién eres. Eso era el mundo náhuatl, ¿no? ¿Cómo mueres? Ah, pues te voy a decir quién eres. Si mueres en guerra, pues
vas a ir a tal lugar, ¿no? En cambio, si mueres ahogado, hidrópico, pues vas a ir al Tlalocan y otros, toda la otra gentes, pues van a ir al Mictlán. En fin, son cosas que obviamente dejan dudas, ¿no? Porque el Mictlán a veces también se habla de que el Tlatoani va a ir al Mictlán y este movimiento que hay, ¿no? De el inframundo hacia los niveles celestes que vemos presente en Pacal, en la tumba de Pacal, en la lápida que cubre el sarcófago, ¿no? Allí está, abajo, el inframundo, con la representación descarnada de un personaje, luego el nivel terrestre con Pacal, allí semiacostado, pero que ha bajado y va hacia los niveles celestes, ¿no? Y esto lo vemos también en muchos pasajes, ya lo dije, el de cristianismo, este concepto, que lo que está implicando es el poder del personaje, héroe cultural o Dios, para poder bajar al mundo de los muertos y regresar, porque nadie puede regresar más que estos héroes que ya mencionamos o deidades, ¿no? Cristo mismo, Osiris también anda por ahí metido en este lío, ¿no? Daniel de Hoof tiene un trabajo muy interesante que va de la mano con el estudio que hizo Leonardo López Luján en Casa de las Águilas, donde cuando se toma el cargo, el Tlatoani nuevo hace un rito de paso donde simbólicamente muere. Y no sé si quieres platicarnos un poquito de eso, Miguel, porque tú lo has trabajado, cómo simbólicamente el gobernante ya no es un ser humano normal. Y es muy interesante estos ritos de paso, porque sí implican una imitación. Están siguiendo los pasos de héroes que han bajado al inframundo. Nunca salen bien librados del todo, siempre les toca algo, no logran totalmente sus objetivos. Pero sí es renunciar a una condición mundana, común, para ascender a una otra categoría, pero al mismo tiempo nunca, no terminan de transitar totalmente. O sea, sí siguen siendo personas, pero adquieren una condición distinta. Eso es como muy interesante. Sí abandonan la cotidianidad y salen investidos con una serie de energías, una serie de símbolos, una serie de prescripciones rituales que sí los distancian del resto de los mortales. Eso tiene que ver con una condición fundamental. El dominio político es una extensión de lo sagrado, no es como nosotros lo vemos, que la política y la religión separadas, no es la misma cosa, es la misma cosa. El poder, por definición, es el poder de los dioses. Los que tienen poder de veras son los dioses. Los humanos son delegados de los dioses, representantes de los dioses, encarnaciones de los dioses, extensiones de ellos, pero no son dioses. Y en el caso, por lo menos entre los nahuas, es clarísimo que los tlatoanis, si no se cuidan, puede tener el destino del más humilde de los macehuales. Si no cumplen con su deber, pueden irse a un lugar indiferenciado, pueden no ser recordados, pueden no ser bienvenidos en el inframundo como le pasó a Moctezuma. Hay una serie como de terrores ahí en torno a la muerte entre los mismos tlatoanis. Eso es muy claro. A la hora que hacen este tránsito en la zona, en el ala norte del recinto sagrado, Templo Mayor, dicho sea de paso, también transitan hacia esa nueva condición. Esto es muy interesante, por ejemplo, que empiezan en el templo de Tlilan. Una parte es en el templo de Tlilan, que es el templo de Cihuacóatl. El templo de Cihuacóatl, la entrada y la salida era muy pequeña, era muy baja. Se tenía que entrar y salir a gatas, lo cual recordaba lo que decía el profe Matos, un parto. No saliendo del templo de una de las diosas madres a gatas con la cabeza por delante. Ese es un parto. Desde ahí empezaba con un parto ritual, un parto simbólico. Pasaban a Casa de las Águilas, que Leonardo lo estudió muy bien, que implicaba pasar por el inframundo, por la muerte. Guillermo también lo ha trabajado. Y salían investidos con todas estas nuevas características. ¿Por qué el norte? Que esa es una muy buena pregunta que nos planteaba Eduardo hace un momento. Eso también tiene que ver con la posición del sol. Aunque sí estamos en una zona intertropical, sí hay una cierta inclinación hacia el norte. Es decir, que cuando está el sol exactamente en el centro, apunta hacia el sur.
aunque sea poquito. En Europa eso es muy obvio, ¿no? Que cuando el sur, el mediodía que le llaman ellos es el sur. El mediodía francés es la costa mediterránea. Ese es el mediodía francés, porque es cuando el sol está en medio, es hacia el sur. Y eso tiene que ver con estas explicaciones. Por eso el sur es el lado del sol, el lado del sol victorioso, y el norte es el lado del sol declinante. Por eso tiene que ver con eso y por eso tienen que ir de ese lado, aunque sean encarnaciones incluso del sol, porque también eso se aúna con que el gobernante también es una representación de la autoridad solar. Para que puedan encarnar esa autoridad solar, tienen que desaparecer, tienen que hundirse en la tierra como el sol, parte simbólica, hacer su tránsito como el sol por el mundo de los muertos para resurgir triunfantes por el otro lado, que eso es en parte lo que está representando el rito. Gracias, Miguel. Acá hay un par de preguntas más. Dice, los sacrificios humanos, ¿a dónde iban las personas? O sea, la energía de estas personas. Hay que comprender un poquito algo que no se ha mencionado todavía. Cuando nosotros nacemos, para la filosofía náhuatl, se nos dota de tres como pilas o baterías, ¿no? De energía. Y entonces estas tres baterías son las que nos hacen mantenernos en el mundo terrenal. Cuando el cuerpo muere, se desgasta, porque esa es una de las características también de la tierra, que todos tenemos que trabajar y el trabajo desgasta. Entonces, cuando nos desgastamos y morimos, estas tres energías se regresan a su lugar de origen. Entonces, la que está en la cabeza se regresa al sol, que es como lo que nos presta la divinidad para estar en el mundo. Nuestra personalidad que está en el corazón y la otra energía que está en el hígado. La energía del hígado se regresa a la tierra. Hablando de esta dualidad, profesor, que menciona, o sea, dentro de nuestro nacimiento también traemos ya un pedacito de muerte. Y eso también es algo interesante de mencionar. Y entonces la energía de nuestro corazón, que es la que trae nuestra personalidad, es la que baja, hace este viaje por los nueve niveles para formar parte de una nueva etapa no de vida, sino de presencia o de existencia. Entonces nuestra energía, nuestra personalidad baja al Mictlán, donde se encarga ahora de hacer otro tipo de cosas, como ayudar a que crezcan las semillas en la tierra, la fertilidad, todo este tipo de cosas que permite que los que están en la vida se nutran. Cuando un sacrificado muere, la lógica era, por un lado, era qué tipo de sacrificio era. Si es un sacrificio para acompañar a otra persona, por ejemplo, un gobernante, sabemos en área maya que había asistentes porque el viaje era muy difícil. Entonces, todo lo que acompaña a un entierro es para que le ayude a la persona a cruzar todos estos niveles. Y cuando se sacrificaba a los asistentes del gobernante era para que lo ayudaran a bajar. Entonces es como si tu esencia siguiera haciendo tus labores de vida hasta que se cumpliera como este destino del gobernante. Y si morimos de muerte natural, entonces vamos directo ahí a trabajar. Lo que hay algunas fuentes que mencionan es que en algunos casos tu personalidad dura unos 6, 7 años y luego se difunde, se junta con la otra, con esta energía más amplia. No sé si ustedes conozcan la filosofía budista que tiene una similitud, hablando de similitudes que le gusta mucho a Bertrand Lovejoy, que nos está acá comentando cosas, y tiene que ver con esto, ¿no? Como que regresamos a una gran matriz y pues nos reciclamos, por así decirlo. Acá hay un comentario interesante, muy bonito, que quisiera compartirles. Del Bar Bautista en Tenancingo, Estado de México, en la prepa donde trabajo, montamos un camino de cholos, aproximadamente 60 hechos de cartonería por los mismos alumnos. Todo con el fundamento con lo que hemos escuchado del doctor Matos. Estamos muy emocionados escuchando la conferencia. Pues muchas gracias, Mar. Lilith Neri, muy interesante. ¿Han escuchado la frase volver a recoger nuestros pasos? A mí me la dijeron en un momento en el que estaba atravesando por algunos problemas y la frase va de algo así como tranquilízate y analiza todo lo que has andado, retrocede un poco con atención y cómo has hecho las cosas. Entonces se me vino a la cabeza este asunto de los 9 niveles que remite que para nacer son 9 lunaciones y al morir volvemos por estos 9 niveles. Y es más o menos lo que usted ha planteado, profesor.
Bueno, pues estamos por cerrar esta conferencia. Ay, mil gracias, profesor. De verdad, siempre es un placer escucharlo, toda la forma tan amable que tiene de explicarnos estos temas tan complejos que yo sé que tiene que ver con los años que le ha dedicado al estudio profundo de estos temas tan interesantes. No sé si quiera concluir con algo. Bueno, no, creo que tanto las intervenciones de quienes nos están viendo y escuchando, como el diálogo entre Miguel, Patti y yo, pues creo que ha dado todo ese panorama. Pero lo que hay que destacar es el complejo panorama. O sea, porque no está todo dicho, parcialmente dicho. Entonces, sobre este tema de la muerte y el más allá, como se dice, y todo, ¿no? Y su comparación con el catolicismo, su comparación en otros pueblos que vamos a ver en este ciclo precisamente, ¿no? Creo que se va a hablar de Japón, en otros países. Entonces, esto que es algo que se presenta en el hombre, en los individuos, mejor dicho, porque si digo hombres, pues las mujeres me matan, es decir, en los individuos, sean hombres, mujeres, que quieren dar una respuesta a algo que saben que van a tener que enfrentar, ¿no? Como yo hablo, ese omega al que nadie puede escapar. Entonces, claro, ciertas filosofías idealistas, ciertas religiones, bueno, muchas religiones, pues tratan de dar salida a eso. Y entonces vienen los más allá. Es tal el poder creador de los individuos que, además de que han hecho a los dioses, también han creado esas entidades a las que se puede ir después de la muerte, llámese Mictlán, llámese cielo, infierno, llámese nirvana, en fin, lo que sea, pero el hombre no se resigna a morir. Entonces quiere perdurar en la tierra. Y pues ya para culminar mi intervención, recuerdo la leyenda del Gilgamesh, ¿no? Cómo Gilgamesh andaba en busca de la eternidad, o sea, de la inmortalidad, ¿verdad? Y pues claro, primero ve que se muere su amigo Enkidu y luego pues finalmente también va a morir, o sea, todo muere, ¿no? Nada permanece. Entonces, pues, esta reflexión, por eso yo mejor ya no pienso en más allaces, sino en más acases. Acá. Gracias. Gracias, profesor Miguel. Bueno, pues nada más agradecer profundamente a Eduardo Matos su participación, ha sido excelente como siempre, y pues a invitar al público a que nos continúe viendo en las siguientes sesiones, que Pati, si quieres detallarlas. La siguiente sesión vamos a tener dos temas súper interesantes, los animales en la vida y la muerte en las culturas africanas, con el expertazo de Arturo Saavedra, y también va a estar el doctor Manuel Lejarazu hablando del murciélago. Ya lo mencionaba el profesor Matos, son dos animales muy interesantes pues en la cosmovisión de cada pueblo. Vamos a aprender un poquito de estos otros seres. Por ahí Bertrand Lotjoy mencionaba en los comentarios de hoy que las tumbas de Turo no solo hay perritos, ¿no? Que es un zoológico completo, hay un montón de animales y eso también nos ayuda a entender, ya lo decía muy bien el profesor, no están terminados los temas, no están acabados. La presencia de los animales. Ahora hay una nueva corriente antropológica donde habla de, bueno, ¿por qué nada más estudiamos el impacto del hombre, ¿no? ¿Por qué no estamos estudiando el impacto de los otros animales en su andar por la tierra? Y creo que este tipo de temas nos ayuda también a entender cómo vamos conviviendo con los otros seres vivos en este mundo. Pues no me resta más que agradecerles a todos. Me acaban de dar una noticia muy triste. La doctora Lorena Minambel, una especialista en la prehistoria de México, acaba de fallecer. Entonces le mandamos un abrazo a toda su familia, un abrazo a sus colegas, a los compañeros de los laboratorios SINA. Bueno, pues una mujer entrañable que pues la veremos en el Mictlán. Muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente sábado a las 10 de la mañana por Facebook. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.